Buenos días, mi nombre es Román Felipe Navarro Casillas y el día de hoy en la materia de economía empresarial hablaré de la evolución del pensamiento económico, desde sus antecedentes hasta la situación actual, así como los mayores exponentes de este mismo. La primera etapa del pensamiento económico es la Edad Antigua. Esta se comenzó a desarrollar allá por el siglo VI a.C. hasta la Edad Media. En este periodo proliferaron los primeros negocios, y con ello los primeros debates referentes al mundo económico. La historia del pensamiento económico comienza su estudio allá por los siglos XVI y XVII, con el nacimiento del mercantilismo. Predominaron las civilizaciones hebrea y griega, que además de contribuir de manera importante a la formación de la base de la actual civilización occidental, se incluyen en la corriente antigua del pensamiento económico. También predominó en esta etapa la Biblia. A su vez, los antecedentes de la Edad Antigua se dividen en tres distintas partes. 1. Los principios, que abarca el periodo de la comunidad primitiva hasta su desintegración. 2. Grecia y Roma, que abarcan el periodo del esclavismo clásico. Y 3. La Edad Media, que comprende el derecho canónico y la escolástica. Sin duda, uno de los antecedentes que más marcó esta época fue el de Grecia y Roma, ya que la estratificación social era la base que sustentaba a la comunidad griega, residiendo así el trabajo productivo en las clases más bajas. En esta ocasión los esclavos los dominaban, los explotaban y no se les daba un salario adecuado o ni siquiera se les pagaba. En la antigüedad era muy común creer en la Biblia, ya que se decía que ésta contenía en sus páginas numerosas referencias al mundo económico impregnadas de un profundo carácter religioso y moral. Allí se pueden encontrar los albores de la historia del pensamiento económico. Por otra parte, la economía, palabra de origen griego que hacía referencia a la administración del hogar, también estaba presente en la antigua Grecia. La historia del pensamiento económico desarrollado en el núcleo de la vida social griega, la polis o ciudad-estado, proviene de las disertaciones mantenidas por los filósofos. Esta estructuración forzó a los pensadores a plantearse que el crecimiento económico no era solo por el uso óptimo de los factores tierra, capital y mano de obra, sino que estaba sujeto a ciclos económicos, donde el próximo debería alcanzar niveles superiores de producción. Los aspectos más notables de esta época fueron la adaptación del alfabeto fenicio y la extensión de las colonias griegas, esto por el Mediterráneo que favoreció el desarrollo del comercio. De ahí surge la necesidad de saber escribir y conocer palabras para la hora de realizar tratados. Como el comercio y la economía fue creciendo, fue necesario crear una moneda, que ésta estimuló la acumulación de riqueza y préstamos de interés. De ahí viene el consumo, que éste estaba destinado a fines básicos, tales son la vivienda, la alimentación y el vestido. La inversión era improductiva al financiar actividades que no generaban beneficios, en esta ocasión fiestas y espectáculos. Uno de los mayores exponentes de esta época fue Platón, que rechazaba la propiedad privada y los actos comerciales, ya que generaban, según él, luchas internas y consideraba fundamentales la división del trabajo y la especialización del individuo. Consideraba el dinero un instrumento fundamental para el desarrollo económico, ya que facilita el intercambio al medir la riqueza y los bienes objetos de este intercambio, permitiendo un precio justo para cada bien. Por su parte, Aristóteles distinguía ya entre propiedad pública o estatal y privada o particular, considerando esta última idónea para el progreso económico, porque evitaba la concentración de poder por parte del gobierno. Aristóteles y Platón son los padres de la historia. La siguiente etapa del pensamiento económico fue durante la Edad Media. Cabe señalar que en esta etapa destacaron dos periodos claramente diferenciados: la Alta Edad Media, donde la economía fundamentalmente era agraria y de subsistencia, donde no se producían para el intercambio, sino únicamente en función de las necesidades, el resurgimiento del trueque, es decir, el intercambio de unos bienes por otros sin el empleo de dinero,
y la propiedad de la tierra como principal forma de riqueza. Y por otra parte la Baja Edad Media, donde surgió la revolución comercial, el resurgimiento de las ciudades y de la economía monetaria, el desarrollo demográfico que estimulaba el crecimiento de los cultivos al ser necesarios más los alimentos, y la intensificación de la actividad artesanal y de avances tecnológicos, los transportes, las nuevas energías, etc. Durante toda la Edad Media, la Iglesia fue uno de los grandes centros de poder junto a las monarquías. Su influencia se dejó de sentir en todas las ramas del saber, de tal forma que la historia del pensamiento económico de la época va a estar ligada a consideraciones de carácter teológico-moral. Bajo el nombre de escolásticos se agrupa a un conjunto de autores eclesiásticos medievales cuyas enseñanzas económicas tienen un planteamiento fundamentalmente moral y no científico. Entre ellos sobresale Santo Tomás de Aquino, quien alude a varios temas económicos, entre los que destacan el justo precio, la usura, el interés, la propiedad privada, conceptos que marcan la historia del pensamiento económico durante la Edad Media. El mercantilismo en la historia del pensamiento económico. Con el nombre de mercantilismo nos referimos al conjunto de prácticas y doctrinas que tuvieron lugar en Europa entre los siglos XVI y XVII, y con los cuales se inicia propiamente el estudio del hombre en el entorno económico. La economía ya es considerada una ciencia y se le conoce como economía política. Los mercantilistas eran una especie de asesores de los gobernantes en materia económica. Estos buscaban ante todo la unificación nacional y para ello pretendían el desarrollo del Estado y de la riqueza nacional. Se perseguía la unificación no solo política, sino también económica, a partir de la organización de un sistema tributario. Por su parte, la fisiocracia fue la primera escuela de economistas. Se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII y su lema principal fue la no intervención del Estado en los asuntos económicos, de tal forma que la economía funcionase determinada y exclusivamente por las acciones individuales de los hombres a través del mercado. Frente al intervencionismo estatal mercantilista, los fisiócratas proponen un mayor progreso nacional mediante el liberalismo de los procesos económicos y la creación de una agricultura a gran escala. La agricultura es para los fisiócratas el único sector capaz de desarrollar una actividad productiva. El pensamiento clásico en la historia del pensamiento económico. Durante los siglos XVIII y XIX, etapa de la historia del pensamiento económico en que una ola de liberalismo y crecimiento industrial visitaba Europa, se desarrolla la escuela clásica en Inglaterra, donde su mayor precursor fue Adam Smith. Sus ideas reflejan el sentir de una clase burguesa que comenzaba a desarrollarse en el seno de la revolución industrial iniciada en Inglaterra. Fue enemigo de la política económica intervencionista del Estado. Imaginaba un mecanismo en el cual el libre comportamiento de los individuos en busca de su propio interés, guiado por una mano invisible, llevaría al beneficio de toda la sociedad de una forma natural. Por su parte, Thomas Robert Malthus representa la visión pesimista del pensamiento clásico frente a la optimista del crecimiento económico smithiana. Malthus marca un hito en la historia del pensamiento económico, pese a que su teoría fue superada por los avances tecnológicos, donde muestra un gran obstáculo con el que tenía que enfrentarse el laissez-faire, de no arbitrar medidas inmediatas, puesto que la población aumenta en progresión geométrica. David Ricardo, considerado el centro de la escuela clásica en principios de economía política, muestra su preocupación no por el crecimiento, sino por la distribución de la riqueza. Destaca también su teoría sobre el valor de los bienes, el cual reside en el trabajo que su producción requiere, teoría valor-trabajo. John Stuart Mill discrepa con David Ricardo y subraya que el valor de los bienes reside no solo en el trabajo, sino en todos los factores que intervienen en su producción. Tras la crisis mundial de 1929, manifestada en el hundimiento de la Bolsa de Nueva York, creaba un antes y un después en la historia del pensamiento económico en el otoño de ese año, produciendo así la revolución keynesiana. Esta teoría, basada en el libre y automático funcionamiento del mercado, no ofreció ninguna medida de política económica que permitiera el restablecimiento de las economías de los distintos países. John Maynard Keynes, uno de los más grandes economistas de la historia,
motivado por los hechos, escribió la Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero en 1936. Esta teoría afirmaba la posibilidad de que existía el equilibrio económico con una reducida actividad, es decir, con paro. Para el sector público, el Estado tenía una importante función que cumplir en la economía, complementar al sector privado con medidas de política económica e inversiones públicas en la pugna por alcanzar el objetivo económico fundamental. La obra de Keynes fue revolucionaria entonces para la historia del pensamiento económico, por lo original de sus aportaciones en la economía